El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Hay una discusión entre los estudiosos de la Biblia y algunos teólogos sobre realmente qué lengua se hablaba en la Palestina del tiempo de Jesús o qué lenguas. Si vemos la cuestión histórica y geográfica, bueno, ciertamente se hablaba el arameo, que es como como un hebreo un poco más arcaico. Luego se hablaba también el hebreo, que era como una versión ya más cultural y más refinada del arameo. Pero yendo un poquito para atrás, 2 siglos antes, había un personaje y un pueblo que conquistó todo Oriente, y a ver si alguien se acuerda quién fue. Uno que cuando llegó a las costas de cerca de Tiro y Sidón, para que el ejército no se le volviera, prendió fuego los barcos. ¿Se acuerdan? De ahí viene la frase: hay que quemar las naves. Alejandro Magno, el hijo del rey Filipo de Macedonia. Alejandro conquistó Oriente, el norte de África. Se funda aquella ciudad muy conocida, Alejandría, fuente de la cultura griega en Oriente, donde se empieza, y en todo Oriente se empieza a hablar también el griego. Y este imperio macedonio se extendió hasta la India, tomó toda esta parte de Persia. Realmente impresionante todo lo que había sucedido. Por eso algunos hipotizan que si bien en la época de Jesús ya llevaban más de un siglo los romanos, dominando esa parte, porque ¿qué pasa? Cuando Roma vence a Grecia, conquista también todos los terrenos, los territorios que había conquistado anteriormente Grecia, y se arma el gran imperio romano. Pero culturalmente Roma siguió siendo en gran medida griega. De hecho, en los suburbios de Roma no se hablaba el latín, sino que se hablaba el griego koiné, en el cual fue escrito el Evangelio. Y entonces, muchos dicen, sí, el Evangelio fue escrito en griego koiné, pero es probable que todas estas cosas se hayan hablado primero en hebreo. Incluso algunos dicen que pudo haber habido un Evangelio hebreo. ¿Para qué todo esto? Para saber este Evangelio de hoy, cómo lo pronunció Jesús. ¿Bien? Porque dice el padre Castellani que para él, esta es la versión del padre Castellani, tomémoslo como un teólogo, Jesús pronunció este Evangelio en griego. Y suena muy bonito. ¿Cómo hubiera dicho Jesús? Ego eimi geampelos gealecini. Yo soy la vid verdadera. Y dice el padre Castellani que es muy probable que lo haya pronunciado en griego porque suena como muy espectacular y además es como una especie de poesía y es improbable que haberlo pasado del hebreo al griego y que haya quedado también tan poético, lo más probable es que fue pronunciado propiamente en griego. Yo creo que hablaban en hebreo, hablaban en arameo y también hablaban en griego. Y Jesús también hablaba en latín,
porque es probable que a Pilato, digamos, le respondió en latín, ¿no? Cuando Pilato le pregunta qué es la verdad, etcétera, ahí Jesús probablemente le respondió en latín. Bueno, es interesante toda esta parte histórica, ¿ven? Pero vamos concretamente a la enseñanza del Evangelio. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, y al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Si nosotros conociéramos lo que es una vid, y alguno que haya estado en San Rafael o en Alvear, acá en Malargüe son muy jóvenes las vidas, así que es probable que algunos todavía no la hayan visto, pero una vid, bueno, tiene un tronco, una parte de la planta central, pero después tiene hacia sus extremidades lo que se llaman los sarmientos, que son unos brotes más nuevos de los cuales después surge el fruto, primero las flores, las hojas, y de esas flores surge el fruto que es el racimo. Entonces es muy linda esta imagen, los hebreos sí la entendían muy bien, conocían muy bien lo que era una vid, es una zona donde se cultiva, y claro, si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. Y esta imagen es muy linda para un tema que es central en la catequesis cristiana, que es el tema de la gracia santificante. Fíjense, podríamos bien representar, yo recuerdo cuando era niño, un seminarista, que debe ser sacerdote ahora, no lo sé, nos dibujó una vid y nos decía, bueno, fíjense, si el sarmiento está separado de la vid, no le llega ¿qué cosa? Y por eso no da fruto. La savia. Fíjense que la savia en la vid es una imagen muy clara de lo que es la gracia de Dios. Es decir, la savia lleva la vida, la savia lleva el fruto, pero si no hay savia, no hay vida, no hay fruto. Y ese sarmiento se seca y, como dice aquí Cristo, solo sirve para ser quemado. Entonces, si nosotros estamos unidos a Cristo, tenemos la savia de la gracia de Dios. Y yo me he puesto a hablar ahora últimamente bastante de la gracia de Dios, porque es un tema a veces un poco desconocido de nosotros los católicos, y sin embargo es como el tema central. Si uno dijera hoy en economía cuál es el tema central, uno prende la tele, ¿de qué están hablando? De la inflación y del dólar, son los temas centrales parece de todo el periodismo. Bueno, el tema central de nuestra catequesis cristiana debe ser la gracia santificante, porque con ella entramos al cielo. ¿Qué es la gracia santificante? Es la amistad con Dios. Adán y Eva fueron creados inicialmente en gracia, en amistad con Dios. Dice que Adán, el Génesis dice que Dios se paseaba por el jardín y hablaba con Adán cara a cara como un hombre habla con otro hombre. Pero cuando sucedió lo del pecado, Adán se escondió, Dios andaba por el jardín. ¿Dónde está Adán? No, oí tus pasos y tuve miedo. Se rompió la amistad con Dios. ¿No habrás comido del árbol que te prohibí? La mujer que pusiste a mi lado me dio de comer. Primer problema matrimonial de la historia. Y bueno, ya había sido así. Pero fíjense, perdieron la armonía, perdieron la amistad con Dios, perdieron la gracia. Y la gracia de Adán y Eva no era tan perfecta como la que tenemos nosotros ahora. Fíjense, tenemos más responsabilidad nosotros todavía que Adán y Eva, porque la gracia que hemos recibido nosotros es la gracia de Cristo, la gracia cristificada, de Dios que se ha hecho hombre para salvarnos. ¿Podría habernos dado una gracia parecida a la de Adán y Eva? Sí, pero quiso darnos más todavía. Se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Y ahora la gracia que nosotros recibimos viene por Cristo, de Dios hecho hombre. Y por eso, si estamos unidos a Cristo, unidos a la vid, podemos dar fruto, pero separados de Él no recibimos la gracia. Y sin la gracia no podemos agradar a Dios. Sin la gracia no podemos entrar al cielo. Bueno, hacemos un repaso. ¿Cuándo recibimos por primera vez la gracia de Dios? ¿Cuándo hemos recibido la primera vez la gracia de Dios? Un día fuimos a la iglesia y nos dijeron, tomá, acá tenés la gracia de Dios. ¿O cuándo fue? En el bautismo, muy bien. En el bautismo recibimos la gracia. Se nos borró el pecado original y nos fue infundido el Espíritu Santo.
y con el Espíritu Santo la gracia. La gracia tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso también se dice en el Nuevo Testamento, no entristezcan al Espíritu Santo, y eso definitivamente es el pecado mortal, entristecer al Espíritu Santo. Bueno, la gracia se acrecienta con las buenas obras, con una vida de oración, de recepción de los sacramentos, con una vida piadosa, con el ejercicio de la caridad. La gracia se disminuye cuando nos estancamos en la vida espiritual, cuando caemos en pereza espiritual o asedia y no rezamos, no venimos a misa, o inclusive se puede disminuir y hasta el punto del riesgo de perderse. De hecho, se pierde concretamente con el pecado mortal. Pero bueno, se recupera con la conversión. Quizás nuestra vida cristiana es un gran camino de conversión. Y quizás hasta el final de nuestra vida necesitaremos todavía convertirnos. Y por eso, bueno, hay que pedir a Dios tener esa humildad de decir, bueno, me equivoqué, me arrepiento, me confieso, recibo la absolución sacramental. Hay mucha gente que hoy vive en gracia, pero un día la va a perder. Eso no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero hay gente que todavía no tiene la gracia, pero está en camino de recibirla. Fíjense, vamos a decirlo así. Hay gente que tiene todos los papeles en regla, está bien casado por la iglesia, bautizó a los hijos, los mandó a catecismo, pero no se preocupa de vivir en gracia. Podría venir a misa, comulgar, confesarse, pero no lo hacen por perezosos. Y hay otros que están en una situación irregular, como decimos, que no tienen todos los papeles en regla, no están casados por la iglesia o lo que sea, pero buscan la gracia de Dios y están orientados hacia ella y la van a recibir un día. De estos dos, ¿cuáles están más en riesgo de condenación? Los primeros, los que más recibieron pero no se preocupan por mantenerlo. Por eso bien dice San Pablo, el que esté en pie que cuide de no caer, porque ciertamente el haber recibido la gracia todavía no nos garantiza la entrada en el cielo. Es una anticipación, pero no es entrega asegurada. ¿Vieron que ahora cuando uno se mete en un plan de auto, antes te decían entrega asegurada, ahora no te dicen entrega asegurada, no saben si te lo van a entregar? Bueno, hay muchos juicios por eso. Bueno, lo mismo con la gracia. Dios nos da la gracia, pero va a depender un poco de nosotros el que produzca su efecto total, que es la salvación eterna. Por eso, bueno, esto nos tiene que llamar a la humildad. Nos tiene que llamar, ojalá los que justamente tienen los papeles en regla y no se preocupen por venir a misa estuvieran escuchando esto, pero no están escuchándolo, ciertamente. Pero es un mensaje importante para ellos y que deberían saber. Y otros que, bueno, que todavía tienen que hacer su camino. Miren, cuando se predicó el Evangelio a los pueblos bárbaros, o por ejemplo a las tribus, todavía puede pasar. Inclusive en nuestra época contemporánea empieza a suceder también en las zonas civilizadas. Pero bueno, en la antigüedad, por ejemplo, se evangelizaba a un pueblo bárbaro. Bueno, se le pedían condiciones. Ellos ya estaban en camino de conversión. Pero para recibir el bautismo, por ejemplo, debían abandonar los ídolos. O por ejemplo en África, un pueblo que un hombre se casaba con 4 mujeres. Y se le decía, bueno, mira, si querés ser cristiano, vas a tener que elegir una. Así que le daban unos días para meditar con cuál se quedaba, y después elegía, lo casaban con ella y lo bautizaban. Primero lo bautizaban. Pero si decía, yo me quiero quedar con las 4, bueno, listo, no puedes ser cristiano. No puedes ser cristiano. Bueno, en nuestra época también, mucha gente se acerca, pero todavía hay que hacer un camino, ¿bien? Que los va a llevar a la conversión. Porque claro, nuestra fe viene con 10 mandamientos. Y lo escuchamos en la segunda lectura, no se puede separar la fe de los mandamientos. Las dos cosas vienen juntas, ¿no? Pero repito, la gente que está en camino de recibir la gracia está en mejores condiciones de aquellos que ya la han recibido pero que no saben valorarla. Ave María Purísima.